¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, buenas tardes. Damos gracias a papá por estar de nuevo en este tiempo de, de impartición de la palabra. Estamos contentos de poder conectarnos nuevamente como todos los lunes, sabiendo que Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene algo hermoso. Y eso que tiene Dios es su plan, su propósito que tiene con cada uno de nosotros, que nos incluyó en su plan, nos incluyó en su propósito. Así que estamos contentos de poder volver nuevamente a, a disfrutar de Cristo, a disfrutar a Dios, ¿verdad? Fuimos creados nosotros para disfrutar. No fuimos creados, ¿cierto?, para hacer cosas. Porque todas las cosas, dice la Biblia, que todas las obras Dios las hizo de antemano. De antemano, dice Pablo, que Dios hizo todas las obras de antemano, pero para que nosotros ahora anduviésemos en ellas. O sea, ¿qué significa eso? Que en Cristo, que Cristo fue el que cumplió toda la obra, todas las demandas de Dios, y ahora nosotros caminamos en todo el cumplimiento de Cristo, porque Cristo cumplió con las demandas, con la justicia de Dios, Él nos redimió, Él fue el único que cumplió los mandamientos. Entonces, teniendo a Cristo, nosotros podemos disfrutar ahora. Ya no hay necesidad de volver a cumplir con la ley, de volver a cumplir con ciertas normas, porque todo está cumplido en Cristo. Cristo cuando murió dijo, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan de sus palabras? Él dijo, consumado es, o sea, todo lo logré. Todas las demandas están cumplidas en la persona del Señor Jesús. Así que en esa victoria queremos nosotros descansar, y en esa victoria quiere Cristo también, quiere el Padre poder llevarnos a poder disfrutar de la victoria de su Hijo, de poder que cada persona que tiene a Cristo en el corazón podamos ir conociendo cada vez más, miren, todo lo que el Padre en el Hijo logró, todo lo que Él es, porque en Cristo están reunidas todas las cosas. El problema es que nosotros no conocemos quién es Cristo. Así que vamos a conocer otros aspectos hoy día, vamos a disfrutar de Cristo, del Señor, a través de la Escritura, porque la Escritura nos lleva a Él. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero toda la Escritura tiene el único propósito de llevarnos a la persona correcta, y esta persona es la persona del Señor Jesús. Así que estamos contentos, quiero saludar a los que ya están conectados en esta tarde, ¿verdad? Por ahí está mi familia conectada también, mi hermanito de Quellón, está mi papito, con la familia conectado, dice, Dios te bendiga, hermano, amén, saludos para allá, para mi familia, para mi padre, mi mamita, mis hermanas, mis sobrinos, a mi tía también, Adriana, dice, hola sobrino, saludos desde Lautaro, amén, también un saludo, cariños para Lautaro, a mi tía Adriana, que el Señor, cierto, multiplique su gracia sobre su vida, su misericordia cada día con su familia, con sus hijos también, y así cada uno de los que se van a ir conectando, y van a ver también algunos después, porque después también ven los videos, así que muchos cariños, bendiciones para cada uno. Bueno, ¿les parece si comenzamos orando? Hoy día vamos a compartir un tema bien rico, y este tema se llama la necesidad de Dios. ¿Tendrá Dios alguna necesidad, hermano? ¿Tendrá Dios alguna necesidad? Bueno, es lo que hoy día vamos a compartir. ¿Cuál será la necesidad de Dios? Porque los que creemos en el Señor y los que tenemos a Cristo en el corazón, los hijos de Dios, a veces no tenemos bien claro esto, ¿verdad? Y creemos que Dios no tiene ninguna necesidad, que la necesidad la tenemos nosotros. Pero es porque nosotros vemos la necesidad desde un punto de vista con una mente caída. Amén. Aprovecho de saludar también a mi ex coleguita de trabajo, a la Teresita también. Dios te bendiga, María Teresa. Dios te bendiga mucho a ti también, a tu familia, junto a Carlito, a tus hijos también. Amén. Amén. Bueno, desde el punto de vista de nosotros, cuando vemos qué es lo que es la necesidad, ¿cierto? Es como la falta de algo de cada uno de nosotros. O sea, tengo una necesidad económica, tengo una necesidad de estudiar, tengo la necesidad de tener un trabajo, la necesidad de tener una esposa, de tener hijos, de tener cosas, de comprar esto, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de nosotros, vemos que la necesidad es algo que a nosotros nos falta, ¿verdad? Pero si vemos a Dios desde ese punto de vista, ¿qué necesidad tendrá Dios? ¿Tendrá necesidad económica Dios?
No creo, porque la Escritura dice que Él es dueño del oro y de la plata. Bueno, ¿tendrá necesidad de paz? No, que dice que Él es la paz, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la necesidad de Dios? Vamos a ver un aspecto, porque hay varios aspectos, pero un aspecto lo queremos ver y lo queremos descubrir hoy día, y queremos también poder compartir allí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19, lo vamos a ver. Miren, Lucas capítulo 19. Vamos a leer una historia muy conocida a nosotros. Ya, vamos a leer una historia muy conocida. Yo creo que a muchos se nos enseñaron cuando cuando iban a la escuelita bíblica, ¿verdad? Algunos desde chiquitito. Pero son como historias que ya tenemos, digamos, en la retina, ya tenemos ahí dando vueltas en nuestra mentecita, y que necesitamos refrescar estas verdades para poder conocer aspectos de papá, para conocer, ¿cierto?, quién es Él, para conocer quién es el Señor, quiénes somos nosotros también para Él. Primero, quiero decirte que Dios te ama, que tú eres el hijo de su complacencia. Si tienes a Cristo en tu corazón, Dios se deleita, se derrite por ti. Y Él nos ama, Él es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Y en esto también nosotros debemos hacer hincapié de que cada uno de nosotros debemos tener un concepto de que Dios es inocente de todas las cosas. Dios no es culpable de lo que nos pasa, Dios no es culpable del sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, ¿saben quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Satanás gobierna este mundo, él opera, ¿verdad? Y nosotros hacemos responsable muchas veces a Dios de lo que a nosotros nos pasa, de lo que pasa en este mundo y en este sistema, ¿verdad? Pero Dios es inocente de todas las cosas. Y bajo este concepto nosotros podemos disfrutar también. Porque cuando estamos cuestionando todo, cuando cuestionamos que Dios es aquí, que Dios es allá, que por qué permitió esto, que por qué se fue esto, por qué me pasa esto a mí, ¿verdad? Y culpamos a Dios y culpamos a Dios, no podemos ver el aspecto desde el punto de vista de quién es Él para nosotros, el aspecto desde el punto de vista de la paternidad, de que Dios nos ama, de que Dios te ama a ti. Amén. Así que vamos a compartir, miren, en Lucas capítulo 19, la escritura en esta noche. Amén. Dice así, miren, dice así, Lucas capítulo 19, de ahí oramos un poquito, ¿ya? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Miren, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué linda porción de la escritura que acabamos de leer. ¿Te parece si hacemos una oración cortita? Y de ahí ya solamente vamos a disfrutar hoy día, ¿ya? Amén. Papá, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres nuestra justicia, porque tú eres nuestra paz, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra salvación, tú eres la resurrección, Señor. Tú eres la vida, Señor. Papito, tú eres el pan de vida, tú eres el agua, el maná que descendió del cielo, Señor. Tú eres el todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Papito, tú eres dueño de todas las cosas, te pertenece la gloria, la honra, todo es tuyo, Señor. Aún nuestras vidas te pertenecen, papá. Y queremos en esta tarde reconocer, papito, que no hay otro como tú, que no hay Dios como tú, que no hay un Padre como tú, Señor. Y te agradecemos esa paternidad en esta tarde, sabiendo que eres bueno, y que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, Señor?
¿Cuánto más tú darás buenas cosas, Señor, a los que te piden, a tus hijos, papito? Por eso oramos a esta hora, papá. Oramos para agradecerte, para decirte, papito, aquí estamos, necesitamos de tu gracia, de tu revelación, de tu sabiduría. Necesitamos que te impartas en esta tarde en cada corazón, en cada vida, en cada persona que va a escuchar, que va a reproducir este mensaje y quizás después también. Oramos para que impacte los corazones, para que produzcas vida en los corazones muertos, en las personas, Señor, y los atraigas hacia tu persona. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso. Bueno, ya estamos ya casi terminando el mes de marzo, ¿verdad? Hoy día como día lunes, día de trabajo, la semana, primer día, el cansancio, la fatiga, ¿verdad? Nos asedia eso todos los días, la rutina, todos los días el trabajo, los quehaceres. Pero destinamos este tiempito para poder conectarnos con papá también y poder disfrutar de él, amén. Dios quiere que lo disfrutemos. Dios no nos está demandando cosas para que Él se sienta bien con nuestro andar. O que Él se siente mal cuando usted hace algo malo. Y lo castiga. No. Dios quiere que lo disfrutemos. Que conozcamos aspectos de su persona. Miren. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar este tema que se llama la necesidad de Dios. Como estábamos compartiendo, ¿Dios tiene necesidad? ¿Dios tiene alguna necesidad? Y podríamos decir, no, Dios no tiene ninguna necesidad, ¿verdad? Lo que tiene necesidad somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos la necesidad de Él, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando Jesús habla allí en Mateo capítulo 15? Cuando Él habla, ¿cierto? De que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y Él es la vid verdadera, Él es el tronco y nosotros somos las ramitas. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Pero Él sin nosotros tampoco puede llevar fruto. Porque sabe que los frutos salen por los pámpanos. Y los pámpanos eres tú y yo injertados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si tú y yo no estamos injertados al cuerpo de Cristo, Cristo tampoco puede dar fruto. Él nos necesita desde ese punto de vista. Nos necesita a nosotros. Te necesita a ti, me necesita a mí. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un plan universal. Dios tiene un plan, un propósito universal. Y en ese propósito universal, ¿sabe qué? Dios nos incluyó, te incluyó a ti, me incluyó a mí, pero Él quiere desarrollar este propósito, quiere desarrollar este plan. Y para esto, miren, Dios tiene que utilizar ciertas cosas. Miren, primero, ¿qué enseña la Escritura? Dice la palabra que Jesús venía de vuelta a Jerusalén. De su viaje misionero venía de vuelta. ¿A dónde? A Jerusalén. Pero en esta vuelta viene llegando a la ciudad de Jericó. Y antes de entrar a la ciudad de Jericó, dice la Biblia que él empieza a gritarle a un ciego. Y le empieza a decir, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba más fuerte y cada vez más fuerte. Los discípulos querían callarlo y el tipo hablaba más fuerte cada vez, ¿verdad? Y Jesús lo llama y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Verdad? ¿Qué quieres que yo te haga? Si el Señor nos preguntara o te preguntara a ti hoy día, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes lo que pensaríamos nosotros? Pediríamos cosas que son de este mundo. Pediríamos cosas materiales, pediríamos una casa. Si el Señor te dijera, ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero ser más grande porque soy muy chico. Señor, quiero tener los ojos azules. Señor, quiero tener 100 millones de pesos. Señor, dame una parcelita. No, Señor, quiero renovar el auto. No, Señor, quiero ser gerente de la empresa más rica del mundo. Entonces, en nuestra mente limitada y en nuestra mente caída, pensamos en cosas que son naturales, que son de este sistema, que rodean este mundo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué necesitaba este ciego? Este ciego no necesitaba dinero, este ciego no necesitaba riqueza, no necesitaba una posición. ¿Sabe lo que necesitaba? Era poder ver. Él necesitaba la vista. Entonces Jesús le dice, antes de entrar a Jericó, le dice, ¿qué quieres que te haga? Era como una pregunta ilógica, ¿cierto? Porque el tipo estaba ciego. ¿Acaso Jesús no se dio cuenta? Sí, pues obviamente, pues, que se dio cuenta. Pues. Pero el hombre le preguntó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, quiero recibir la vista.
¿Es problema para Dios ejercer un milagro en una persona? No es problema para Dios. Pero si no tiene un propósito, si no es una señal clara para ti, para mí, si no produce semillas, si no produce al 100, al 60 o al 30 por uno ese milagro en mí, de nada sirve. Porque ¿sabe qué? Hay gente que se toma del brazo, se toma de la mano de Dios solamente por la necesidad que tiene en el momento. Y después se olvidan. ¿Cuánta gente ha recibido milagros de Dios? ¿Cuánta gente ha recibido señales de Él también? Pero ahí quedan, ¿verdad? Este ciego necesitaba ver. Y Jesús, ¿cierto? Dice que Él le da la vista. Jesús le dijo, recíbela. ¿Cuál es el problema? Recibe la vista. Tú necesitas ver, ¿verdad? Tu fe te ha salvado, le dice. Pero ¿quién es la fe? La fe era Cristo mismo. Entonces Cristo estaba delante de él como la fe, ¿verdad? Y él la pone en acción. Él le pide ayuda a él. El Señor le dice, ¿está bien? ¿Quieres ver? Recibe la vista. Tu fe te ha salvado. O sea, yo te he salvado en este momento. Entonces, hoy día, miren, Cristo está haciendo lo mismo con cada uno de nosotros. El problema es que nosotros pedimos cosas que son de deleite para nosotros y no para poder verlo a Él. No para poder deleitarnos en Él. No para poder contemplarlo a Él. Aleluya. Entonces, miren, Jesús viene entrando ¿a dónde? A Jericó. ¿Y saben qué es la ciudad de Jericó? Era una ciudad maldecida por Dios. Era la primera ciudad que conquistaron, ¿cierto? Josué, al entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ellos conquistaron Jericó, pero Jericó era una ciudad en donde abundaba y sobreabundaba el pecado. Esta ciudad fue destruida y Dios prohibió por volver a reedificarla. Sin embargo, fue reedificada en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y después comenzó a vivir gente allí, pero Jericó era una ciudad mal mirada. Era una ciudad que era el patio trasero de Jerusalén. ¡Aleluya! Era una ciudad en donde había muchos ciegos, había leprosos, había gente fraudulenta, había gente, ¿cierto?, que se hacía rico a costilla de los demás. Y este era el caso, miren, este era el caso ¿de quién? De Zaqueo. Zaqueo vivía en Jericó, en una ciudad maldecida por Dios, que hoy día Jericó, ¿sabe lo que representa, lo que tipifica? Es la tipología, o es, ¿verdad?, la sombra de lo que es hoy día el mundo. Esto tipifica Jericó, el mundo caído y arruinado por Satanás, en donde opera en un sistema en donde si yo puedo pasar por encima del otro mintiendo, haciendo lo que sea para poder ganarme una posición, para poder ganar dinero, para poder prosperar, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Esto es Jericó, ¿verdad? Es una ciudad arruinada por el enemigo, arruinada por Satanás. Hoy día el mundo es gobernado por Satanás y nosotros vivimos en este mundo, ¿verdad? Pero hay una diferencia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero aquí, miren, aquí, Zaqueo vivía en Jericó. Zaqueo estaba en Jericó. Y Zaqueo, ¿sabe quién era Zaqueo? Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Quién eran los publicanos? ¿Se acuerdan quiénes eran los publicanos? Cuando el Imperio Romano conquistó, ¿verdad? Conquistó a los griegos que estaban, ¿verdad?, ejerciendo poder y dominio sobre el pueblo, sobre la nación de Israel. Viene Roma, ¿verdad? Y ahora Roma comienza su imperio y los israelitas quedaron bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora los romanos, ¿qué hacen? Empezaron a buscar gente, ¿verdad?, que eran del mismo pueblo judío, de los mismos israelitas. ¿Para qué? Para que sean ellos cobradores de impuestos. Y estos eran los publicanos. Eran personas que trabajaban para el Imperio Romano, pero le cobraban impuestos a su mismo pueblo. ¿Y sabe quién era Zaqueo? Zaqueo era el jefe de los que cobraban impuestos. O sea, el tipo era el jefe de todos los publicanos que estaban allí cobrando impuestos a la nación de Israel. Él era el jefe. Y ellos, ¿qué hacían? Ellos cobraban de más. Si el impuesto este mes te salía 100 lucas, ellos te cobraban 500 lucas. Entonces, las 100 lucas, ¿verdad?, se la pagaban al Imperio Romano y le decían, ahí están los 100 que tú estás cobrando por tal negocio, y ellos se quedaban con el resto, con los 400. ¿Qué le parece? De esta manera, miren, Zaqueo era uno de los tipos más ricos
en ese entonces en Jericó. Hoy día, ¿cómo prospera la gente del mundo que no conoce a Dios? De la misma manera operan. De la misma manera operan, de la misma manera se enriquecen de manera ilícita. Y es verdad, porque este sistema y este mundo está corrompido por el enemigo. No es equitativo. Bueno, Zaqueo estaba en esta posición. Y todo el tiempo engañaba, todo el tiempo mentía, todo el tiempo hacía negocios fraudulentos y se iba enriqueciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿verdad? Hasta que dice la Biblia que de pronto iba a pasar Jesús por esa ciudad. Porque Jesús venía de vuelta para ir a Jerusalén, para hacer la entrada triunfal en Jerusalén y ya para ir a morir a la cruz del Calvario. Pero miren, había una necesidad en Jesús, tal cual como la necesidad de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Que en la mujer samaritana, la Escritura dice que había una necesidad, dice que a Cristo le era necesario pasar por Samaria. O sea, había una necesidad de Dios de pasar por ahí. Había una necesidad también en este entonces, había una necesidad de Cristo, del Señor Jesús, de pasar por ahí, de pasar y de entrar en Jericó. ¿Por qué había una necesidad? Había un problema con Zaqueo. ¿Zaqueo era un hijo de Abraham? Sí lo era. Pero era una persona que ya no estaba expresando a Dios. ¿Verdad? Entonces, dice que cuando Jesús lo vio, le dijo, Zaqueo le dice, date prisa, desciende, baja luego, ¿qué estás haciendo ahí en ese árbol? Necesito yo posar en tu casa, necesito ir a tu casa, necesito quedarme en tu hogar, necesito quedarme allí. Y Zaqueo lo recibe a Cristo, ¿verdad? Y la gente comienza a murmurar, dice la Escritura que la gente comienza a murmurar, porque sabe que esto también pasa en la vida de cada creyente que se convierte al Señor, que la gente comienza a hablar. Esto es una cuestión que es espontáneo, es algo que fluye, es algo natural. La gente va a hablar de ti, la gente va a hablar de mí, ¿verdad? Y esto es natural, y esto es lo que pasó con Zaqueo. Zaqueo recibió a Cristo, ¿dónde? En su casa, lo recibió allí. ¿Y sabe qué? La gente empezó a hablar, a murmurar. Y dijeron, oye, y el maestro, Jesús viene a posar en la casa de un pecador. ¿Cómo es eso? Miren, versículo 6, versículo 7. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy, miren, doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué le parece? ¿Qué le dijo a Zaqueo? Miren, hermano, cuando uno habla de Cristo, cuando uno va a predicar el evangelio a una persona, tú no tienes por qué exigirle a la persona que reciba a Cristo, o tratarlo mal, o ofrecerle el infierno, o decirle que es un pecador, ¿verdad? Cristo en ningún momento trató de pecador a Zaqueo. ¿Saben quién lo trataba así? La gente que no conocía el plan, el propósito por el cual Jesús estaba allí. Entonces, el propósito por el cual Dios está en nuestras vidas, la gente no lo sabe. Y como no lo sabe, entonces las personas que hacen murmuran, hablan. ¿Se da cuenta? Entonces miren, Zaqueo, ¿quién le dijo que tenía que ahora arreglar lo que él había hecho? ¿A cuánta gente habría engañado a este tipo? Yo me imagino que un montón de personas habrían sido defraudados por él. Pero ¿sabe lo que pasó? Que se encontró con Cristo. Que Cristo se encontró con él y fue a su propia casa. ¿Y sabe lo que pasó con él? Al ver que la gente hablaba tanto, él pensó en Dios. Y dijo al tiro, no, ustedes están hablando de Cristo, ustedes están hablando de la persona más maravillosa que ha pisado esta tierra. No lo voy a soportar. Esto produjo en él, miren, que la presencia, la sola presencia maravillosa, santa, pura, tierna, rica del Señor Jesús, produjera en él un arrepentimiento genuino. Y él solito se dio cuenta y dijo, no, esto está mal. La forma, la manera en que yo estoy viviendo está mal. De la manera que yo me estoy expresando, que me estoy desarrollando en la vida está mal. De la manera que yo estoy educando a mis hijos, todos están viendo como yo soy. Soy un hombre pecador, él se dio cuenta en ese momento.
¿En qué momento tú y yo nos damos cuenta de que somos malos, de que cometemos pecados, de que fallamos, de que caemos una y otra vez? Es cuando Cristo está presente. Miren. Porque no hay nada, miren, no hay nada que no haya salir a la luz. No hay nada. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en ti, todas las cosas salen. Entonces, en Él, miren, en Él, ¿qué estaba pasando? Él se estaba vaciando en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba Cristo ahí. Y donde Cristo está, hermano, no hay nada en lo oculto que no haya de ser manifestado. Cristo estaba en la casa de Zaqueo y Zaqueo dice, este es el problema soy yo, el problema no es la gente, el problema no es Dios. Miren, el problema no es que digan que yo soy un pecador, no es el problema. El problema es que yo no lo acepto, el problema es que yo no me doy cuenta de que yo soy el problema. Y yo prefiero, en vez de yo decir que soy el problema, entonces culpo a mi esposa, entonces culpo a mis hijos, entonces culpo al sistema, entonces culpo a mi crianza, entonces culpo las carencias con las cuales yo me crecí, que me faltó esto, que esto no me dieron, que no me dieron amor, que no me dieron cariño, nunca me dieron esto, y no me doy cuenta que el problema soy yo. Zaqueo, ¿sabe lo que pasó con él? Él se dio cuenta que el problema era él. Cristo no le dijo nada, Cristo le dijo, ¿sabes qué? Hoy día quiero estar en tu casa, Zaqueo, hay una necesidad en mí, arde mi corazón por estar en tu casa. Lo único que dijo Jesús fue eso. Hoy es necesario que yo esté en tu casa. Jesús no le dijo lo pecador que eres, Zaqueo, ¿cómo se te ocurre estar engañando a la misma gente de tu pueblo? Le estás cobrando más impuestos de lo que corresponde. Eres un traidor de la patria, Zaqueo. Podría habérselo dicho, ¿no? Si tú y yo hubiéramos estado ahí, hermano, quizás hasta lo hubiéramos agarrado palmazo. Si supiéramos que alguien, hermano, nos hace daño, si supiéramos que alguien, miren, hace cosas fraudulentas en contra de nosotros, miente, habla cosas que no son, mienten en contra de nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Entonces Zaqueo, miren, al estar frente a la luz, que es Cristo, aleluya, al estar frente a esta persona tan maravillosa, no tuvo opción. Porque nadie se puede resistir, dice la Escritura, que cuando Cristo entraba a una ciudad, los demonios temblaban, dice la Biblia. Ellos temblaban, ellos hablaban. Todo salía a la luz, aleluya. Porque no hay nada que donde Dios está, aleluya, hay luz, hay salvación. Entonces, mire, Zaqueo se da cuenta de que él está mal. Y él dice, ¿sabe qué? El problema soy yo. El problema soy yo, Señor Jesús. La gente está hablando, sí. Es verdad lo que está hablando. Yo soy el problema. Pero por esto mismo, cállense todos ahora, dice Zaqueo. Ahora guarden silencio. Ahora yo voy a hablar. Ahora yo me voy a parar. Soy pequeño de estatura, sí. Me voy a subir a la mesa. Escúchenme. Y yo me imagino que estaría allí Zaqueo aplaudiendo, golpeando para que lo tomen en cuenta. Me imagino la algarabía que habría, porque había mucha gente en ese momento. Entonces Zaqueo dice, ¿saben qué? Si a alguno, miren, en el versículo 8, entonces, miren, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, miren, he aquí, Señor, le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Al tiro, miren, al tiro. Este fue un arrepentimiento tan genuino, tan maravilloso. La mitad de los bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué le parece? Porque el arrepentimiento, hermano, viene en conjunto con darme cuenta de las cosas que yo estoy haciendo mal. Somos adultos, tenemos una conciencia que actúa en cada persona. Y esa conciencia nos acusa a nosotros, a ti y a mí. Pero ¿sabe cuál era el problema de Zaqueo? Que Zaqueo sabía que él estaba haciendo algo que estaba mal. Él sabía que estaba perdido. Miren, él estaba en Jericó, y Jericó representa este mundo. Y bajo este sistema se opera de una manera fraudulenta para poder progresar en la vida. Y Zaqueo vivía en este sistema y hacía esto, engañaba a la gente, se enriquecía ilícitamente. De esa manera él lo hacía, pero ahora él se dio cuenta que estaba mal. Pero miren, ¿sabe lo que pasó con él? Lo primero que dice, si en algo yo he defraudado a alguien, miren, si la mitad de mis bienes primero doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado en algo, se lo devuelvo 4 veces. ¿Por qué dijo esto él? Porque él conocía la ley. Miren, él conocía la Escritura. Porque en la Escritura, miren, en Éxodo capítulo 22, versículo 1 en adelante, o en el versículo 1 más exactamente, dice que cuando una persona robara,
¿verdad? Un animal, o le robara a una persona, le robara, por ejemplo, le robaba una oveja a una persona, tenía que devolverlo cuadruplicado, tenía que devolverlo 4 veces. Zaqueo lo sabía, pero ¿sabe cuál era el problema? Que nadie lo motivaba, po. Nadie lo motivaba a que el tipo reaccionara y dijera, pucha, ¿sabes que estáis mal, po? Entonces, ¿a qué viene Cristo a nuestras vidas? Miren, Cristo viene, miren, y de una manera tierna, miren, despierta nuestras conciencias frente a lo que estamos haciendo mal. Pero Él no nos dice que somos pecadores, que somos hijos del diablo, que te tienes que arrepentir, que estás descarriado 2 millones de veces, ¿verdad? No. Es lo único que hace, se sienta con nosotros. Es lo único que hace, posa en nuestra casa. Está en nosotros y con su sola presencia, hermano, tú y yo nos damos cuenta en la situación que estamos en este mundo, que hay cosas que debemos nosotros sacar a la luz y decir, no, esto está mal. Esto yo debo dejarlo. ¿Sabe lo que estaba haciendo Zaqueo? Estaba aplicando la ley de la restitución. Él sabía que había engañado a mucha gente. Pero ¿sabe quién lo motivó a hacerlo? La presencia del Señor Jesús en su casa. Si no hay nada más hermoso, hermano, que tener a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza. Cristo en nosotros nos devuelve al diseño original. Cristo en nosotros nos devuelve al Padre, la gloria de papá. Entonces, Zaqueo, aleluya, le viene esto, miren. Y él se arrepiente y dice, ya, yo voy a hacer esto, voy a devolver esto. Y el versículo 9 dice que Jesús, al ver la reacción de Zaqueo, imagínense para Jesús, él ya lo sabía todo. Pero en ese momento, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús estaba hablando de Él mismo. Miren, la salvación no es una cosa. La salvación no es algo que yo pueda lograr a través de mis actos, de mi conducta, de cómo yo puedo agradar a Dios. Si yo me porto bien, yo voy a ser salvo. Si me porto mal, me voy a ir al infierno. No depende de ti ni de mí. Porque esto fue ganado por una persona. Y el que tiene a esta persona, tiene la salvación. Porque la salvación es una persona, no es una cosa, no es una conducta, no es una manera de poder conducirte la vida, no es un estilo de vida para poder lograrla. Es solamente teniendo a Cristo en tu casa. Porque Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y quién estaba en esa casa? Él, po. Entonces, Cristo le estaba diciendo, hoy vino la salvación a tu casa, Zaqueo, por eso te arrepentiste. Por eso te diste cuenta que las cosas que estabas haciendo no estaban bien, po. Si hoy día tú y yo nos analizamos, mira, tú como hijo de Dios, a lo mejor te analizas, a lo mejor dices, Señor, no, si yo no estoy tan mal, ¿verdad? Pero si realmente pudiéramos ver, miren, que Cristo está en nosotros, en realidad hay muchas cosas que tienen que salir de nosotros, que tienen que salir, que tenemos que nosotros, que tienen que brotar desde adentro y tienen que salir de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, versículo 10, versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren qué hermosas las palabras de Jesús. Entonces, había un propósito. ¿Cuál era la necesidad de Dios aquí? ¿Cuál era la necesidad de Jesús? ¿Hay una necesidad de Dios? Sí, hay una necesidad. Miren, nosotros cuando hablamos de necesidad es porque algo nos falta. Tengo la necesidad de esto, tengo la necesidad de esto otro. Sí, Dios no tiene la necesidad desde el punto de vista como nosotros lo vemos. Dios tiene otra necesidad. Porque miren, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios, miren, y toda la raza humana cayó. Porque dice la Biblia, la Escritura, que en el mundo el pecado entró por un hombre, así a través del pecado entró la muerte. Por cuanto dice la Biblia que así la muerte traspasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Entonces no es un tema, yo nazco siendo un pecador, yo nazco siendo malo, sí. ¿Por qué? Por la caída de Adán y Eva. Pero ¿sabe qué se perdió allí? Porque Jesús dice, yo vine aquí a Jericó, estás tú, Zaqueo, aquí. Yo vine a este lugar. La salvación llegó a tu casa, te arrepentiste y todo, sí. ¿Por qué? Ahora, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido?
¿Qué es lo que se perdió? Miren, lo que se perdió fue la imagen, porque tú y yo fuimos creados, dice la Escritura en Génesis, dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y la imagen tiene que ver con la expresión de Dios. Tiene que ver con expresar a Dios. El hombre fue creado para expresar a Dios, para que Dios habite en el hombre y el hombre pueda expresar a Dios en el universo. Pero no solo para expresarlo, también para ejercer dominio. O sea, Dios nos dio una autoridad también al hombre sobre toda la creación. Le dijo al hombre, allá te he creado a imagen y semejanza, pero también para que ejerzas poder, para que ejerzas dominio sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo que se arrastra en la tierra y sobre todo lo que está en las aguas. Tú tienes la autoridad. Pero ¿sabe lo que pasó? Que el hombre perdió la imagen de Dios. El hombre cae, el hombre peca y el hombre ahora comienza a amarse a sí mismo. Y desde el capítulo 5 de Génesis en adelante, vemos ahora a una generación que empieza a dar a luz a personas que ahora, dice la Escritura allí en Génesis capítulo 5, que ahora Adán empieza a engendrar hombres o hijos conforme a su propia imagen. O sea, una imagen caída, una imagen que ya no expresaba a Dios, que ya no ejercía poder ni dominio de lo que Dios le había dado. Entonces todo esto se perdió. Y al perderse esto, miren, por un tiempo, por un lapso de tiempo, se pierde el plan y el propósito por el cual tú y yo fuimos creados, que era expresar a papá, que era expresar a Dios. Y para esto el hombre tenía que comer del árbol de la vida. Pero el hombre prefirió comer, ¿sabe de qué? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero este árbol es el árbol de la muerte, porque produce muerte. Porque Jesús, el Padre le dice a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? Que les dice, el día que comiereis de este árbol, ciertamente moriréis. Pero ¿cuál es el problema? Miren, el engaño es que Satanás nos hace creer que nosotros no morimos, po. Porque cuando la serpiente, que era más astuta, se acercó a Eva y le dijo, ¿con que Dios les dijo que no coman de este árbol? No, si lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a ser igual a Él. Entonces se le abrió la curiosidad al hombre, a la mujer, ¿verdad? De poder querer ser igual a Dios, pero sin comer del árbol de la vida que es Cristo. Entonces, esto es la tipología hoy día de la religión. Pasa lo mismo en la religión. Porque la religión, ¿qué hace? La religión hace que tú puedas agradar a Dios a través de tus conductas, de tu estilo de vida, sin tomar en cuenta el árbol de la vida que es Cristo. El mismo engaño que hizo Satanás en el huerto del Edén, hoy día lo hace con las personas que siguen a Dios, que sirven al Señor. Entonces miren, Cristo viene, ¿a dónde? Al mundo, a los pecadores. Se encarna, toma la forma de un hombre, de siervo, se humilla a sí mismo, con un propósito, ¿de qué? De venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Se perdió la imagen de Dios, que es la expresión de expresar a Dios, y se perdió la autoridad representativa que Dios le dio al hombre en la creación. Entonces viene Cristo y viene a recuperar esta imagen. Él es la imagen, dice Pablo, del Dios invisible. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Entonces Cristo viene a recuperar la imagen, la autoridad y la multiplicación, que es el propósito de Dios por el cual tú y yo existimos. ¿Y qué es lo que estaba pasando con Zaqueo aquí? Zaqueo estaba haciendo exactamente todo lo contrario. Zaqueo era un hijo de Abraham, sí, porque era un descendiente en la carne de Abraham, porque era un judío, pero, ¿sabe la imagen que proyectaba? Era una imagen caída, por mano. No proyectaba, no expresaba a Dios. Él era una persona fraudulenta totalmente. Era igual que Abraham cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos y le dice a Abraham, sale de esa tierra, sale de ahí, sale de ahí. Y Ur de los Caldeos era Babilonia, que vino a ser después, que hoy día es la tierra de Irak. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Viene a buscarte a ti, viene a buscarme a mí. ¿Y cuál es la necesidad que tiene Él? La necesidad de Dios es de impartirse Él mismo, miren. Dios no necesita que tú hagas cosas para Él. Dios no necesita que tú le des dinero a Él. No. Porque ¿qué puedo darle yo a Dios para que Dios tenga más? ¿O qué puedo hacer yo para que Dios sea más santo? ¿O qué puedo hacer yo para que Dios sea más grande? Dios es grande.
Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es rico, Dios es dueño de todo, todo lo que existe es de Él. ¿Qué puedo hacer yo para engrandecerlo a Él? Entonces, Dios tiene la necesidad, miren, de impartirse Él mismo, de darse a conocer, de expresarse a través del Hijo, a través de Jesucristo. Él quiere impartirse en las personas, Él quiere posar en las casas, en los hogares de este mundo, porque miren, Él fue a posar ¿dónde? Hoy quiero posar en tu casa, le dice a Zaqueo. Usted le puede cambiar el nombre y usted le puede poner su nombre. Hoy quiero posar en tu casa, Héctor. César, hoy día quiero posar en tu casa. Aleluya. Hoy día es necesario que pose en tu casa. Jennifer, Joana, es necesario que yo pose en tu casa. Quiero posar allí. ¿Por qué? Porque hay algo que tengo que recuperar, hay algo que tengo que volver, aleluya, he venido a buscar algo, he venido a salvar. Zaqueo no solo necesitaba salvación, sino que también estaba totalmente perdido. ¿Y cómo la gente vive hoy día en este mundo? Que Jericó está así, está con el propósito de Dios perdido, no sabe para qué vive, para qué existe, por qué Dios me creó, para qué vine a nacer este mundo, vivo en una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay una identidad clara. Por eso Cristo viene y dice, el Hijo del Hombre vino a una cosa. Vino a salvar y vino a buscar lo que se había perdido. He venido a recuperar la imagen caída de este hombre y ahora yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy la imagen de Dios, dice Cristo. Por eso, si tú tienes a Cristo, Dios comienza a desarrollar a una persona que es la persona del Señor Jesús dentro de nosotros. No somos nosotros personas que a través de nuestro actuar, de nuestros hechos, vamos cambiando. Es Cristo actuando en nosotros. No somos nosotros actuando como Dios, actuando como Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu espíritu, viene una realidad que no podíamos ver antes. Y Dios comienza a recuperar su plan, comienza a recuperar su propósito, el cual es expresarlo a Él, que todos lo puedan conocer, que Él está dispuesto a impartirse, a darse, que tú puedas conocer quién es Él. Zaqueo no tenía idea, pero la sola presencia y la sola palabra de que Jesús estuviera en su casa, esto produjo en él un arrepentimiento genuino. Por eso, mira, la casa, ¿saben quién es la casa? La casa eres tú, la casa soy yo. Él busca habitar ¿dónde? En tu vida, en tu corazón, en tu espíritu. Ahí quiere llegar el Señor. Si tú abres tu corazón, si tú le recibes a Él en tu corazón, en tu espíritu, tú puedes darte cuenta de que tú existes para algo mayor. Dios nos creó, miren, para la gloria de su alabanza. Dios nos creó para Él. Somos para Dios. Fuimos creados para Dios. El problema es que estamos perdidos. Pero ya tenemos a alguien que nos está rescatando y nos está recuperando. Entonces, Dios viene, miren, Dios tiene la necesidad de ¿qué? De darse a conocer. Dios tiene la necesidad de impartirse. Dios tiene la necesidad de que tú no conozcas solo una religión, de que no vivas solamente en este mundo creyendo que tú existes para lograr cosas en este mundo. Zaqueo vivía de esta manera y mucha gente vive de esta manera hoy día, que solo viven para trabajar, para generar recursos, para generar ciertas empresas, para estudiar, viven solo para su familia, viven solo para sus hijos, viven solo para esto, pero en el fondo todas esas cosas no están mal, pero no son el propósito por el cual existimos. Tú y yo existimos para expresar a Dios, para conocerlo a Él. Él se ha dado a conocer. Y para esto Él vivió 4 pasos importantes, que fue la encarnación, que fue, ¿cierto? Dice la Escritura que Él se encarnó, Él murió en la cruz, Él resucitó y Él ascendió a los cielos, pero no solo Él, sino todos los que creemos en Él hoy día, podemos ser recuperados, ¿verdad? A la imagen que fuimos nosotros creados, que Dios tiene un propósito, el cual es expresarse en este mundo y en el universo. Dios nos creó con un propósito. Y esto es lo que Él viene a hacer a esta tierra de Jericó y es lo que viene a hacer a este mundo. Cuando una persona habla de Cristo, habla de Dios, miren, no es necesario que te amenacen, no es necesario que te ofrezcan el infierno. No es necesario golpear a una persona para que entienda. No. Uno debe expresar a Cristo. Uno debe, ¿cierto?, expresar a Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados? Me imagino que en ese momento Zaqueo se sintió totalmente libre.
Él necesitaba, miren, necesitaba este impulso, necesitaba ese toque, necesitaba esa palabra, necesitaba esa presencia, necesitaba esa visita. Hoy día tú necesitas esta visita, yo también, sí. Todos los días necesitamos que Él pose en nuestra casa, que Él more en nuestra casa, ver y saber y sentir y saber que Él está ahí. Hermano, esto disipa todo lo malo de nosotros. Aleluya. Así que esto ha sido por hoy día. Miren, la palabra del Señor. Espero que haya calado en tu corazón también. Dios te ama, que Dios te bendiga mucho y que esta palabra también produzca vida en cada corazón y en cada persona que va a ver también después este video. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo de comunión. Recordar que los días, bueno, todos los días lunes estamos a las 8 de la tarde impartiendo palabra. Los días miércoles también estamos en reuniones de hogar a las 7:30, disfrutando al Señor. Y queremos que seas parte también de poder congregarte, ya sea los días lunes a través de esta vía, por Facebook, o los días miércoles en reuniones de hogar, para disfrutar y conocer quién realmente es Dios. Conocer quién es Cristo, cuál es su plan, cuál es el propósito de Él, para qué existimos, cuál es el propósito de que vivamos en esta tierra, ¿verdad? Dios tiene un plan y Dios está edificando hoy día su cuerpo, está edificando la iglesia. Y ahí estás tú, ahí estoy yo, como una ramita injertada en Cristo, ¿verdad? Sobre la cual tienen que salir frutos. Dios está recuperando, está salvando y está buscando a los perdidos en Jericó. Amén. ¿Hay una necesidad de Dios? Sí. La necesidad fue pasar un día por Jericó para rescatar a Zaqueo, pero hoy día tiene la necesidad de pasar por Quellón. Va a pasar por Dalcahue, va a pasar por Castro, por Temuco. Él tiene la necesidad de impartirse en todo el universo. Amén. Así que Dios te bendiga mucho en esta tarde y qué rico es poder disfrutar también de la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias también a los que están conectados, a los que han estado interactuando allí también, ¿verdad? Solo pedir que papá siga arrojando luz, siga arrojando, ¿verdad? Sabiduría, revelación sobre su escritura, sobre su persona, para poder extraer riqueza de Él cada día. Amén. Vamos a orar al Señor a esta hora, para ya estar terminando este tiempo de palabras del Señor. Amén. ¿Les parece? Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en este tiempo, porque tú eres bueno. Señor, todo el tiempo eres bueno. Te damos gracias porque nos permites a través de esta vía poder disfrutarte, poder impartirte, Señor. Gracias porque tú eres quien vino a este mundo, a esta tierra, Señor, y te era necesario pasar por aquí, papito. Te era necesario pasar por Quellón, te fue necesario pasar, Señor, por Temuco, por todas las ciudades de este país, en este mundo, Señor. Tú has pasado, Señor, a impartirte, has pasado a recuperar, a salvar, a buscar lo que se había perdido, Señor. Estás recuperando hoy tu imagen, estás recuperando, Señor, hoy día el propósito por el cual hemos sido creados. La autoridad, Señor, está siendo devuelta a tus hijos a través del cuerpo que es tu iglesia, Señor, y poder expresarte en un hombre corporativo en el universo para que todos puedan conocer quién eres tú, papá. Anhelamos, Señor, estar todo el tiempo, Señor, pudiendo extraer riqueza, Señor, a través de la revelación, a través de tu Espíritu Santo, papito, para poder impartir a Cristo, Señor, a aquel que no conoce, y aún a nosotros mismos, papá, que cuánto, Señor, debemos disfrutarte aún. Gracias, Señor, bendice esta hora y multiplica, Señor, tu gracia a cada persona oyente, Señor, a cada persona que va a seguir también, o que va a escuchar estos videos después, papá, también. Los bendecimos en esta hora, te damos gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Esperamos poder estar el próximo lunes a las 8 de la tarde, también aquí por esta misma plataforma que es Facebook, hermanitos. Así que Dios les bendiga mucho. Amén.